dice a partir del verso 11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado. El apóstol Pablo, hermanos, él decía que, hablando de la resurrección allá en 1 Corintios 15, afirmando la resurrección de Cristo, ¿verdad? Frente a aquellos que decían que la resurrección no existe, que no hay tal resurrección, y Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe es vana. Pero el apóstol Pablo dice categóricamente, mas Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hechos en él. Entonces, el orden es Cristo las primicias y después los demás, ¿verdad? Somos resucitados. Ahora, pero él dice también en esa argumentación, después de las resurrecciones, dice luego el fin, cuando se ha entregado el reino a Dios y Padre. Entonces, el fin de todas las cosas, allá al final de la historia del libro de Apocalipsis, dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cuál es la finalidad? El final de todos los tiempos es el reino de Dios. Y usted va a ver en las parábolas que muchas de ellas, la mayoría de ellas empiezan con algo referente al reino de Dios. Por ejemplo, hay unas parábolas que dicen, oíste, aquí dice, el versículo 11, oyendo a ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Noten, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Hay otras parábolas donde dice, y el reino de Dios es semejante a, y el reino de Dios es como. Entonces, hablando acerca de cosas importantes que tenemos que saber del reino de Dios y de la obra de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo hablaba en parábolas para que aquellas personas que no querían escuchar realmente, no entendieran qué Él quiere decir, sino que Él le daba la explicación a sus discípulos, porque ellos sí querían, y lo que ellos iban a escuchar sí lo iban a aprovechar. Entonces, hermanos, a veces no es bueno, ¿verdad?, estar insistiendo a una persona que no quiere aprender de la verdad de Dios, de su palabra y de su reino. No es bueno estarle enseñando a alguien que no quiere escuchar, que no quiere obedecerla, porque estaríamos condenándole otra vez. Porque él decía, cuando dijo la parábola del sembrador, se acercaron, ¿verdad?, los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué a ellos les hablas por parábolas? ¿Verdad? Y Cristo dice, porque oyendo no oyen, ¿verdad?, porque su corazón se ha engrosado. Entonces, Cristo no quería darles más condenación al darles algo que ellos no querían saber y no mucho menos querían obedecer. Pero a ustedes sí les dice, les es dado la verdad del reino y les explica la parábola. Entonces Cristo tomaba tiempo para sus discípulos, explicaba las verdades del reino. Ahora, aquí tenemos una parábola de las 10 minas. Entonces, aquel que realmente quiera saber, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios y obedecerla, pues va a prestar atención a esta parábola. La parábola de las 10 minas. Vamos a anotar algunas cosas rápidamente, ¿verdad?, importantes, que solamente quiero, ¿verdad?, que ustedes se queden con eso en su corazón y puedan llevarlo adelante en su vida diaria. Y otra vez poner mi granito de arena en la edificación de esta iglesia. Dice, versículo 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Ok, entonces, comenzando, vemos que este hombre noble les da unas 10 minas porque él iba a recibir un reino, pero les da una promesa, que volvería. Pero mientras que él vuelve, ¿qué tenían que hacer ellos? ¿Notaron el encargo? ¿Cuál es, hermano? Negociad entre tanto que vengo. Ahora,
Pero a los 10 siervos les dio por igual, les dio 10 minas, una a cada uno para que la negociaran. Ahora, una mina, hermanos, es una unidad monetaria, o sea, una mina equivale a 100 denarios. ¿Y algunos recuerdan qué es un denario? El salario de un jornalero, ¿verdad? De un día. Estamos hablando que del salario de un día, más o menos hablamos de, si son 100 denarios, hablamos de 3 meses y 10 días, ¿no? De salario. Entonces, les repartió esa cantidad a cada uno, por igual. No le dio más a uno que al otro. Igual, una mina a cada uno. Ahora, ellos tenían que negociar, tenían que multiplicar. Entonces notamos eso primero, las 10 minas y el encargo que la negociaran. Número 2, que sus conciudadanos no querían que él reinara sobre ellos. Versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Entonces, si nosotros podemos ver a Cristo en este hombre noble que va a recibir el reino y que llama a los 10 siervos suyos, ¿verdad? Y que le dijo que volvería. Cristo vino, hermanos, y nos ha dejado un encargo. Antes de ascender al cielo, ¿qué fue lo que les dijo, hermanos? ¿Cómo, hermanos? Les dio la gran comisión. La gran comisión la encontramos Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Si tú juntas los 5 textos, ¿verdad?, de la gran comisión, vas a encontrar 3 elementos importantes: predicar el evangelio, hacer discípulos desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Evangelismo, discipulado y misiones. Esas 3 cosas. Ahora, tenemos la promesa, ¿verdad?, también de Cristo en el contexto de la gran comisión: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ese es el encargo que ha dado a la iglesia. Pero ¿quiénes son estos conciudadanos que le aborrecían? ¿Quiénes fueron los que rechazaron a Cristo como su rey? ¿Quiénes, hermanos? ¿Quiénes eran conciudadanos de Cristo? Judíos. Ellos fueron que le rechazaron, es más, le crucificaron. Ahora, si este hombre noble, vemos a Cristo y en estos conciudadanos vemos a los judíos, entonces ¿quiénes son los 10 siervos? ¿Quién? La iglesia, hermanos. Al cual, antes de irse, les dejó un encargo que hiciéramos hasta que Él venga. ¿Qué otro encargo les dio, hermanos? ¿Qué otro encargo les dio? Cristo. ¿Qué encargo le dio a la iglesia? ¿Hay algún otro encargo? Miren su Biblia, ¿hay otro encargo? Aquí en la parábola. Ok. El hombre noble a sus siervos que negociaran las minas. Cristo a la iglesia, ¿qué les ha encargado? Que cumplan la gran comisión. Ahora, ¿hay algún otro encargo a la iglesia? Sí, no, sí. ¿Alguien sabe? No hay otro encargo, hermanos. Ese fue el encargo. Antes de irse le dijo a la iglesia: hagan esto. Entonces, cumplió la promesa este hombre noble de regresar. En el versículo 15, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Entonces, lo primero, hermanos, es que el encargo que Él nos ha dado, no hay otro encargo a la iglesia más que eso, hermanos. Que vayamos y prediquemos el evangelio, hagamos discípulos desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra, hermanos. Usted va a ver en la Biblia que había ciertas cosas que les pedía a cierto grupo de personas, pero a la iglesia ese es el encargo que les ha dado. No es el encargo al pueblo de Israel, es el encargo que se le dio a
la iglesia. Ahora, el pueblo de Israel tenía también la misma finalidad, ¿verdad?, de extender el reino de Dios y la gloria de Dios, pero no predicando el evangelio como no lo hacemos nosotros. Pero nosotros, hermanos, la iglesia no tiene que irse por la tangente, la iglesia no tiene que distraerse en otras cosas, sino que su trabajo y su labor debe ser esto. Ahora hay cosas que ayudan para hacer esto. Por ejemplo, tener un templo ayuda para con tal finalidad, pero un edificio no es el objetivo en sí, sino es lo que ocurre dentro de ese edificio, lo que hacen los creyentes. Ahora, ¿quiénes son los responsables por llevar a cabo esta obra que Cristo nos ha? ¿Quiénes, hermanos? Si usted es salvo y bautizado, usted es miembro de esta iglesia, ¿no? Entonces, ¿para usted es este mandato? ¿Sí o no? Sí, entonces, para todos los hijos de Dios, para todos aquellos que pertenecen, ¿verdad?, a una iglesia local, es este mandato de cumplir con la gran comisión. El mandato no es para cierto grupo de hombres como el pastor, como el misionero, como el evangelista o como líderes de la iglesia, sino es para cada miembro en particular, mi hermano. Dice la Biblia que regresó cumpliendo la promesa y que los mandó a llamar ante él a los 10. Entonces, hermanos, Cristo viene y nos va a llevar. Pero ¿sabe cuál es el siguiente evento después del rapto que continúa? Los que han aprendido profecía o escatología, ¿verdad?, sabe que el evento después del rapto es el juicio del gran trono blanco. ¿Y qué vamos? Perdón, el juicio del gran trono blanco no. El tribunal de Cristo. ¿Y quiénes estarán ahí rindiendo cuentas? Los creyentes. Ahora, lo interesante es esto también. Dice el versículo 16, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Ahora, ¿fueron a rendir cuentas los 10 al mismo tiempo? No. Si ustedes se fijan, en la última parte del versículo 15 dice, para saber lo que había negociado cada uno. ¿Será cierto que cuando estemos delante de Cristo rindiendo cuentas en el tribunal de Cristo, lo daremos personalmente? Sí. Cada uno, hermano. Entonces ahí usted no va a tener ninguna excusa, ningún pretexto por no haber cumplido la gran comisión, de haber hecho la parte que Dios le había dicho que hiciera usted. Entonces, en una iglesia, hermano, realmente no debería haber gente aburrida de estar en la iglesia, no debería haber gente que está sentada solamente, porque cada uno en particular va a rendir cuentas al Señor. Y hay diferentes maneras en que usted puede cumplir la gran comisión, ¿verdad? Hay algunos que se obstaculizan a sí mismos poniendo excusas y pretextos. Por ejemplo, nosotros allá en Salta salimos a tocar puertas, a evangelizar, ¿verdad? Y hay hermanos que dicen, no, pues yo no puedo evangelizar, no puedo ganar almas porque yo estoy en el trabajo. Bueno, entonces, ¿por qué no lo hacen su trabajo? Entonces, algunos dicen, no, pues yo estudio, yo voy a la escuela. Entonces, en la escuela también es su área de ministerio y de labor, hermanos. Entonces, realmente no hay manera en que nosotros podamos zafarnos de cumplir con la responsabilidad que nos da de cumplir la gran comisión. Y usted puede decir, no, es que yo no sé cómo hacerlo. Bueno, puede pedir a su pastor que le enseñe cómo. Yo no creo que se vaya a negar de cómo compartir el evangelio. Ahora, cada uno fue y no podía dar pretextos de decir, no, yo no lo hago porque aquel no lo hace, yo no lo hago porque aquel hermano es hipócrita, yo no lo hago porque aquel hermano no me saludó el domingo. Usted no va a poder poner excusas, usted va a estar solito frente al Señor dando cuentas. ¿De qué, hermanos? De haber negociado lo que el Señor le ha dado a usted. ¿Se entiende, hermanos? Usted no va a tener excusas. Dice la palabra de Dios también
que vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Verso 17, él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre, ¿cuántas ciudades, hermanos? 10 ciudades. Noten esto, su señor, el hombre noble, recibió un reino. ¿Y qué va a necesitar? Gobernadores que le ayuden en su reino. Ahora, nuestro Señor tendrá un reino eterno. Amén. Bueno, el reino del Señor ya está, ¿verdad? Pero nosotros lo vislumbramos físicamente allá en la escatología, allá en el futuro. Pero, hermanos, el Señor va a usar a personas en su reino eterno. Usted no sé si se imagina que estar con Cristo para siempre, como dice 1 Tesalonicenses 4, y así estarán para siempre con el Señor. No sé si usted se imagina que va a estar en el cielo, en las nubes, con una alita y con una aureola y con su arpita, ¿verdad? Tocándole. Pero hermanos, Dios va a establecer un reino físico, donde va a haber gente, donde se van a necesitar personas que primero reflejen la gloria de Cristo y también gobiernen en ese reino eterno y universal del Señor. Pero ese reinado comienza desde ahora, hermanos. No es un reino físico, pero es un reino espiritual en tu corazón y en tu vida. Ahora, ese Señor que debe reinar en tu vida te va a mandar a pedir cuentas, y que conforme tú reprodujiste lo que Él te dio, va a ser lo que Él te va a dar en retribución. El que ganó 10 minas, ¿cuántas ciudades tuvo? 10. Es directamente proporcional lo que tú recibes a lo que tú reprodujiste. El que reprodujo 10, tuvo 10 ciudades. Y noten las palabras, bien, buen siervo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, ¿tu mina ha producido 5 minas? Y también este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Fíjense que Cristo no se enojó. Bueno, el hombre noble no se enojó porque aquel produjo 10 y este solamente produjo 5. Recuerden que les dio por igual una mina, por igual. Pero uno logró reproducir 10 y el otro 5. Pero ¿saben qué, hermanos? Pero lo importante es que el que ganó 10 como el que ganó 5 obedecieron. ¿Y no eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que seamos obedientes? ¿A quién le toca el fruto? A Él. De Él es el fruto, Él produce el fruto, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, uno tiene solamente que cumplir, y en obediencia, Él es el que va a dar el fruto para su gloria, hermanos. Nuestro deber para nosotros es presentar a Cristo como el único y suficiente Salvador. Y la obra en el corazón de esa persona es del Señor. Yo solamente tengo que obedecer y presentarlo de manera clara, pero la obra es del Señor. Entonces, hermanos, lo importante es la obediencia que tú tengas. Hermanos, estas personas no tenían que hacer otra cosa más que negociar y reproducir. Entonces, hermanos, lo que la iglesia tiene que hacer no es otra cosa más que reproducir lo que Dios ha hecho en tu vida, lo tienes que reproducir en la vida de otra persona. Y así como le dijo a Adán y Eva, fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Y asimismo nosotros debemos de reproducirnos en la vida de otras personas, debemos de ganar personas para Cristo, ¿verdad? Y así como yo fui tratado en la iglesia, que me discipularon, que me animaron, que me fortalecieron, tú tienes que hacer esa obra en la vida de otras personas y no ser egoísta en quedarte lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Amén? ¿Usted se goza viniendo a la iglesia? Pero ahí hay muchas personas que
necesitan escuchar también, que necesitan venir y gozarse también. Pero hay que salir a buscarlas, hermano. La Biblia dice, id, no esperar a qué, a que vengan. Y si vemos que no vienen, pues hay que salir y tocar puertas. ¿Sabe? Allá en la Iglesia Bautista Belén, que el Señor me permitió estar ahí 10 años, 11 años, ¿verdad? Desde que se comenzó a tocar puertas, los primeros 3 años fueron difíciles. Pero estuvimos ahí saliendo a tocar puertas, y un día, a la vuelta de la iglesia, fuimos a tocar una puerta, y nadie salía de esa puerta, sino que venía un jovencito de 14 años acercándose a esa puerta, y como nadie salía de la casa, pues lo agarramos a él, ¿verdad? Y le dijimos, oye, te queremos compartir un mensaje. Sí, y ya le compartimos el evangelio, aceptado a Cristo. Le dijimos, el sábado tenemos una pequeña reunión de jóvenes aquí en la iglesia, aquí a la vuelta. No, sí, me dice, la he visto esa iglesia. Le digo, ¿te invitamos? Sí, quiero ir. Le digo, vengo por ti. Me dice, no, yo voy. Y yo dije, uy, ya no. Así te dicen luego, y no llegan. Y yo estaba insistiendo, ¿verdad? Danos el privilegio de venir por ti, de llevarte. No, de veras, yo voy, está cerca. De modo, bueno, ya le dejamos la invitación y todo. Llegó al otro día a la reunión de jóvenes, el muchacho, ¿verdad? Y llegó el domingo a la iglesia, al culto también. Y a los siguientes domingos llegó con sus 2 hermanas, adolescentes también. Sus hermanas se convirtieron a Cristo. Después su hermana vio, y el novio llevó al primo, y el primo llevó a sus padres, y los padres llevaron al vecino, y los vecinos llevaron al amigo, y el amigo llevó a su tío, y el tío llevó a su hermano, llevó a sus hijas, ¿verdad? Y su hermano llevó a su esposa y llevó a sus hijas, que son 2 muchachas también, señoritas. Hermanos, y esa línea sigue creciendo, gracias a que fuimos a tocar la puerta de una persona que no era la del muchacho, ¿verdad? Pero si no hubiéramos tocado la puerta, después este joven nos dijo que él iba a esa casa para llamar dicen en Salta, al chango de ahí, ¿verdad? El changuito de ahí, para pelear con él, porque traían problemas ahí de cuadra, de colonia y de barrio. Entonces, hermanos, se reprodujo eso, ¿verdad? Y ahora que estamos comenzando ya tenemos 3 años y medio ahí con la nueva obra en la zona, de zona norte de la ciudad de Salta, ¿verdad? Ya esa obra, ¿verdad? Dios nos permitió dejar un pastor ahí a cargo, y hemos con mi esposa comenzado otra obra, pero estamos también saliendo a tocar puertas, hermanos, porque a veces algunos dicen, no lo hacemos porque no hay mucho fruto. Hermanos, nosotros debemos de salir y presentar a las personas nada más a Cristo como el único medio de Salvador, y Él va a dar el fruto, Él sabrá cómo. Pero no tenemos que ser egoístas y en quedarnos con lo que Dios nos ha dado. Llegó otro de los siervos, versículo 20, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Hermanos, ¿le valió de algo la excusa? No. Él pensó, ¿verdad?, que iba a poner su pretexto, si le iba a valer. Hermanos, delante de Cristo no va a valer ninguna excusa de por qué no negociaste, no reprodujiste lo que Él te ha dado a ti. ¿Por qué no lo compartiste? Y dijo, verso 24, a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Hermanos, ¿cuántas ciudades para gobernar le dieron a esto? Ninguna.
Recuerdan que le había dado una mina, ¿no? La devolvió. Y él quizá hubiera pensado, bueno, como le devolví la mina, quizá yo iba a tener una ciudad, ¿verdad? Pero no, aún eso se le fue quitado y se le fue dado al que produjo 10, al que fue obediente. Hermanos, ¿será verdad que el creyente va a sufrir pérdidas? Estas pérdidas, ¿cómo van a ser, hermanos? ¿Temporales o eternas? Eternas. Ya muchos creyentes están preocupados por lo que que si ellos se comprometen más en la iglesia, en compartir la obra de Dios, el evangelio, en apoyar más a misiones, ¿verdad? Ellos piensan algunos que van a sufrir pérdidas de tiempo, económicas, etcétera. Pero cuando las verdaderas pérdidas, porque hermanos, todo lo físico, todo lo material que tú ves o que tú puedas tener, se va a terminar, no te vas a llevar nada con el Señor. Pero las que son eternas, esas permanecen para siempre. Así que hermanos, lo que tú hagas aquí, ahora en vida, tiene repercusión eterna. Cristo dijo varias veces que no debemos de poner la mira en las cosas de este mundo, sino en las eternas, las celestiales, las que no se ven, porque las que se ven son temporales, se terminan. Pero las que no se ven son las eternas, hermanos. Pero un día te presentarás delante de tu Señor para rendir cuentas. Ahora, ¿qué pasó con los conciudadanos que no querían que reinara? Versículo 27, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Estos son los judíos, el juicio a los judíos por haber rechazado a Cristo, ¿verdad? Los sacerdotes dijeron, los fariseos, su sangre sea sobre nuestras manos, cuando Pilato se lavó las manos. Y bueno, se le va a demandar la sangre de Cristo. Van a recibir el juicio de Dios en lo que llamamos el tiempo de la gran tribulación. Pero hermanos, estos son los judíos, pero el punto aquí somos nosotros los creyentes, que Dios nos ha dado un encargo. Dios no te va a pedir cuentas qué tan famoso fuiste. Dios no te va a pedir cuentas qué tan influyente fuiste, no te va a pedir cuentas cuántos likes ganaste en tus redes sociales. Dios no te va a pedir cuentas qué tan influencer fuiste. Dios no te va a pedir cuentas cuántos países conociste, ¿verdad? Porque hay gente que hace plata, pero nomás porque va a ir a conocer este país y el otro, y llega a la iglesia y da sus 100 pesos para misiones. Dios no va a pedir eso, hermanos. Dios te va a pedir cuentas del encargo que nos hizo Cristo cuando dijo que Él iba a volver un día. Pero que vayamos y prediquemos el evangelio, hagamos discípulos a todas las naciones, comenzando desde su Jerusalén y hasta lo último de la tierra al mismo tiempo, mi hermano. Y un día te presentarás delante del Señor y no vas a decir, no, es que el pastor Luciano. ¿El pastor Luciano qué? Después voy a pedir cuenta del pastor Luciano. Ahorita estoy contigo. No, pues es que mi marido. ¿Tu marido qué? Estoy contigo. Después voy con tu marido. No, es que... Y es que... Hermanos, hasta el apóstol Pablo decía a la iglesia de Filipenses, le dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en. Hasta con nuestro dinero, nuestra ofrenda misionera podemos cumplir la gran comisión, dándole para aquellos misioneros que van a otros lugares. Entonces no hay excusa, hermanos. No va a haber excusa que valga delante del Señor Jesucristo. Así que, mi hermano, me despido con esto de ustedes, que si tú piensas que la obra de Dios se terminó cuando fuiste salvo y te estás congregando en la iglesia y dar tus diezmos y nada más, no es así. Tú tienes que hacer la obra del ministerio. Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros
evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted es alguien que es salvo, usted es un santo. Amén. Usted como santo tiene que ser perfeccionado para hacer una labor, ¿qué? La obra del ministerio. Y a veces cuando yo estoy en iglesias predicando, pregunto, ¿quiénes son llamados para hacer la obra del ministerio? Y el pastor, su esposa y uno que otro hermano levantan la mano. Pero hermanos, si usted es un santo, me refiero, si usted es salvo, para usted es el perfeccionamiento para que haga la obra del ministerio. Usted como miembro de un cuerpo tiene que estar cumpliendo una función. No puede estar inerte en un cuerpo. Si usted está inerte, hay un problema. Si tu mano de pronto no la puedes mover, ¿qué dices? Ah, caray. Así dicen los mexicanos, ¿no? Ah, caray, no la puedo mover. Te asustas, ¿no? ¿Y qué haces? ¿A dónde vas? Al médico. Si un miembro, hermanos, no está activo en su iglesia, hay un problema. ¿Cuál es? Es el que tiene que descubrirse. ¿Cuál es el problema? Pero usted debe de estar haciendo la obra del ministerio. Y de eso el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Está usted listo? Siempre decimos que Cristo puede venir en cualquier momento. ¿Está listo para presentarse delante de su Señor y recibir las palabras, bien, buen siervo, fiel, o siervo malo y negligente? Quítenle aún lo que tiene y le será dado al. ¿Está listo para sufrir pérdidas eternas o para recibir galardones eternos? Usted sabrá lo que decide en esta vida. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, tu obra la vemos plasmada en esta parábola de las minas, Señor, donde tú nos has encargado a algo, la gran comisión, como parte de la iglesia, Señor. Y aquí está este grupo de hermanos, miembros de esta iglesia, Señor. No sé quiénes están activos, quiénes no. Yo no sé quiénes comparten el evangelio, yo no sé quiénes discipulan, yo no sé quién apoya misiones o no lo hace, Señor. Pero si tú, Señor, hablaste a alguien, Padre, que pueda obedecerte el día de hoy, que pueda decir, yo no estoy haciendo nada por la obra del ministerio, no estoy haciendo nada por cumplir con la gran comisión, pero me acercaré a mi pastor para poder decirle que yo quiero hacer la obra de Dios, que yo quiero aprender a compartir el evangelio. Te pido, Dios, que obres en esta iglesia, en cada uno de los miembros, Señor. Que ellos un día se presenten delante de ti y escuchen las palabras, bien, buen siervo, fiel. Deseamos eso, Señor. Pero necesitamos reproducir y multiplicar lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Bendice esta iglesia, bendice a su pastor. Que ellos, Señor, no se puedan desorientar o desviar del encargo que tú has dejado a tu iglesia, mi Dios. Te pido que la uses a esta iglesia y a cada miembro para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.